Sin santidad nadie verá al Señor. El significado primario de la palabra santidad es separación o dedicación para vivir para Dios y para servirle. Si la demanda divina de santidad o separación incluye la casa-templo, el mobiliario, los utensilios, todo lo utilizado en rendir culto a Dios tiene que ser separado exclusivamente para Dios, mucho más se refiere e incluye a nosotros como hijos de Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios enseña enfáticamente que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. En San Lucas 1:75 declara que este evangelio es en santidad y en justicia. En primera de Pedro 1:15-16 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En 2 Corintios 7:1 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Efesios 4:24 se nos ordena diciendo: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Tito 2:11 nos declara, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y santamente. El Salmo 24:3-4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En 2 de Juan 2:15-17 leemos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 1 Timoteo 2:8-9 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Primera de Pedro 3:5. Hoy día hay mucha gente en las iglesias que dicen ser salvos, pero viven, actúan y visten como lo hace el mundo. Dicen ser cristianos, pero viven y visten como mundanos y hasta como paganos. A los tales les preocupa más estar a la moda que estar en santidad. No siguen los dictados de la Biblia, sino los dictados de Hollywood y de París. No se puede establecer la diferencia entre los tales y los inconversos y paganos. No solo se contaminan ellos mismos, sino que también contaminan la casa de Dios, pues asisten a la misma vestidos indecorosamente. Refiriéndose a la casa de Dios, dice el Salmo 93:5, como sigue: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Muchos dicen que Dios no se fija en lo exterior, pero estas citas bíblicas que hemos leído se refieren o incluyen lo exterior. Muchos dicen que Dios lo que mira es lo interior, pero al mirar lo interior ya ha tenido que mirar lo exterior. La santidad tiene precisamente dos aspectos, el interno y el externo. Esto es el aspecto del corazón y el aspecto de la conducta exterior. Uno tiene que ver con los motivos, el otro con las acciones. La santidad interna es un estado de pureza obrado por el Espíritu de Dios. La santidad externa es una vida de justicia y devoción
a los más elevados ideales del Evangelio. La verdadera santidad interna siempre se manifestará externamente, manteniendo normas altas de conducta conforme a la palabra de Dios y por consiguiente diferentes a las del mundo. El creyente santificado será diferente tanto interior como exteriormente. La Biblia claramente enseña cómo debemos andar. En Juan 2:6 dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. San Pablo dice en Efesios 4:17, ¿cómo sigue? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, sino que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La Biblia claramente enseña cómo debemos conversar. En 1 Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. La Biblia claramente enseña cómo debemos vestir. En 1 Timoteo 2:9 leemos, así que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto se aplica también a los hombres para no vestir ropa ridícula. Dios nos ha llamado a pureza y a santidad. Dice en 1 Tesalonicenses 4:7 como sigue, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Nosotros tenemos que seguir el llamado de Dios, los dictados de la Biblia, y no el llamado del mundo y los dictados de modas indecorosas. El camino al cielo es camino de santidad. Dice en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. Dios es santo, y el camino que conduce a él es camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos y amigos, causa dolor ver la condición de tantos creyentes, iglesias y denominaciones, llenos del mundo, completamente mundanos, viviendo, actuando, hablando, vistiendo como el mundo, amando al mundo y las cosas del mundo. Ellos reclaman que son cristianos, reclaman que irán al cielo, piensan que Dios no interviene en lo exterior, pero escuchemos la severa amonestación del apóstol Santiago que dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Causa mucho dolor, se aflige el corazón y muchos naufragan en la fe cuando ven a notorios predicadores que son notorios adúlteros, fornicarios o divorciándose y recasándose repetidas veces con una facilidad espantosa, o engañadores cuyo Dios es el vientre, esquilmando la buena fe de los creyentes. Una razón por la cual el mundo no ha sido evangelizado es precisamente por los malos testimonios, la mundanalidad y la falta de santidad en individuos e iglesias. Con razón el apóstol Pedro afirma, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que para poder anunciar con efectividad las virtudes del Evangelio, tenemos que ser gente santa.